Bueno, pues buenos días, gracias a todos y a todas por venir. Y desde Izquierda Unida de San Andrés queremos agradecer al coordinador provincial de Izquierda Unida y diputado nacional Cayo Lara, al procurador en las Cortes de Castilla y León, José María González, y al coordinador provincial de León, Santiago Ordóñez, por su presencia y apoyo a los actos que hacemos en San Andrés, que se llaman Documenta San Andrés. Desde hace varios meses en San Andrés venimos realizando unas sesiones, unas jornadas que se llaman Documenta San Andrés en la UNED. Es un espacio de análisis, reflexión y debate sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra sociedad y cuáles serían otras propuestas para llevar a cabo. Desde Izquierda Unida de San Andrés estamos convencidos de que estamos viviendo momentos históricos y que se están tomando decisiones políticas que van a afectar profundamente a la vida de la ciudadanía en nuestro municipio a nivel provincial y a nivel nacional. Estas decisiones políticas últimamente se han concretado en lo que se conoce como planes de ajuste. Los planes de ajuste que nos vienen en cascada, el plan de ajuste nacional, el plan de ajuste autonómico, que todavía no conocemos muy bien, y los planes de ajuste municipales, que eso sí que somos conscientes de la dureza y de la pobreza y empobrecimiento que va a crear en nuestro municipio. Consideramos que los planes de ajuste están encaminados a desmontar los servicios públicos municipales, a subir las tasas y los precios públicos de forma que sean inalcanzables para una parte muy importante de la población y a profundos recortes en el empleo. Es decir, va a acarrear más empobrecimiento a las poblaciones y más dificultades para que los ciudadanos y ciudadanas accedan a servicios. En el municipio de San Andrés la deuda que tenemos es muy importante, es cierto. Por eso quizá no se puede hacer un plan de ajuste igual para todos los municipios independientemente de la deuda que tengan, ya que esto va a implicar que va a haber un recorte en servicios públicos, en aumento de tasas y en despido de personal del ayuntamiento brutal, lo que consideramos brutal. La deuda del Ayuntamiento de San Andrés son de 77 millones de euros. El plan de ajuste que se ha aprobado es por 48 millones de euros, que hay que pagar en 10 años más los intereses, 17 millones de euros. Nosotros no vemos que sea viable llevar adelante este plan de ajuste sin que las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas se vean gravemente afectadas. Creemos que hay que buscar otras alternativas. Lo que se nos plantea siempre es que no hay alternativa, que es esto o el caos. Nosotros creemos que no, que estos son decisiones políticas, pero que se pueden tomar otras decisiones políticas. Y por eso hemos organizado para esta tarde esta conferencia, en que hay una salida justa y social a la crisis, de que se pueden tomar otras decisiones que no afecten tanto a la ciudadanía. En este sentido, nos parece que ellos dos, tanto Cayo Lara como José María, nos pueden presentar esta otra salida que nosotros proponemos ante la situación que estamos viviendo. Creemos que es necesario darla a conocer, plantearla y que la gente sea consciente, que todos seamos conscientes de que se puede hacer efectiva y de que tenemos que conocerla, exigirla y llevarla a cabo. Pero somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, los que podemos cambiar las cosas. Somos la ciudadanía la que tenemos que decir hasta aquí y hay que buscar otras formas, porque si no, la gente, el empobrecimiento de la gente será brutal. En este sentido, invitamos a toda la ciudadanía a que acuda hoy a la UNED, al Salón de Actos de la UNED, que está en Cardenal Cisneros, en San Andrés, para la conferencia que va a tener lugar y que podamos conocer que hay otra salida a la crisis, que no se pueden aplicar estos planes de ajuste que estamos viendo en León y en San Andrés, lo que va a suceder. Y vamos a ver cómo se concretan luego a nivel regional y a nivel nacional. Creo que es el momento en que digamos ya basta y tenemos que buscar un futuro mejor para todos los ciudadanos.
Yo quiero presentar ahora a Santiago Ordóñez, que nos va a dirigir unos pasos. Yo voy a ser muy breve. Como ya sabéis, hace un par de años, justo un año antes de las elecciones municipales autonómicas, Cayo-Lara nos visitó. Era un momento de esperanza. Yo creo que esa esperanza se vislumbró también en la visita que hicimos a la Fundación Sierra Pambley. Nosotros queríamos recoger los frutos de un trabajo bien hecho durante toda una legislatura. Se recogieron parcialmente. El hecho de que esté aquí Eloína quiere decir que conseguimos algunos de los objetivos. Pero ahora mismo Cayo-Lara vuelve, un año después de aquellas elecciones municipales, en un momento de reforzamiento organizativo para volver otra vez a hacer el asalto por parte de Izquierda Unida de León a nivel de toda la provincia, a las administraciones y a la calle. En ese sentido, no tengo que recordaros que hemos sido la única fuerza política que ha presentado enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Llevamos la iniciativa política en defensa de las cuencas mineras y es evidente que tan solo Izquierda Unida está en contra de la Selva Velilla tanto en esta provincia como en Asturias y en el resto del Estado. Cayo-Lara es el presidente de nuestro grupo parlamentario y ahí es donde se va a debatir realmente quién apoya y quién no apoya a la montaña leonesa. En ese sentido, vista que tenemos la iniciativa política, también estamos en un proceso de reforzamiento. Como ya sabéis, ya os explicamos bastante, en la última asamblea provincial reestructuramos la provincia en 8 grandes asambleas, alrededor de otras 16 asambleas locales. Antes del verano serán 9 grandes asambleas. Estamos en un proceso de expansión y toda esa expansión y toda esa iniciativa política sirve para algo también. Es decir, nosotros somos un movimiento político y social, estamos en la calle, hemos estado en la huelga general, estamos en las movilizaciones, vamos a estar el 22 de mayo con el sector educativo en contra de los recortes y es evidente que Izquierda Unida está cumpliendo con sus obligaciones. Otros están dormidos, pensando más en sus traumas internos o en los problemas que tienen de sucesión. Nosotros estamos trabajando y creemos que es importantísimo que Cayo-Lara nos haya visitado hoy precisamente para reforzar un poquito más lo que está siendo un trabajo que nosotros creemos que además de muy duro para gente que no nos dedicamos profesionalmente a la política, yo creo que debe tener sus frutos en un momento dado. Entonces, bienvenido Cayo, bienvenido José María. José María prácticamente es leonés, así que ya no le doy la bienvenida porque es prácticamente leonés. Te esperamos de nuevo un poquito más cerca de las municipales y autonómicas, sabemos que contamos contigo. Y además te ofreceremos un gran número de cargos públicos de gente batalladora en 2015 y probablemente en las próximas generales en nombre de León, porque queremos que haya un diputado o una diputada nacional que te acompañe en el Congreso después de las próximas generales. Bienvenido, José María. Me recuerda esto La danza de los salmones, un libro de una catalana, expresidenta de Cataluña, por parte popular. Bien, voy a intentar ser muy rápido y no puedo dejar de iniciar agradeciendo la presencia de nuestro coordinador general Cayo-Lara en este inicio de su segunda tournée por Castilla y León. Es decir, que a partir de este momento inicia en León lo que debe ser su recorrido, su segundo recorrido como coordinador de Izquierda Unida y ahora como presidente del grupo parlamentario por toda la comunidad. Y no es mal lugar para empezar, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que vive esta provincia de León y los tiempos compartidos con el resto de la comunidad y con el resto del país de crisis económica derivada de la puesta de los recursos públicos a disposición del capital privado y en los que se nos anuncia en el día de ayer que el Producto Interior Bruto de la provincia de León va a verse reducido muy seriamente. Me estoy refiriendo, lógicamente, de nuevo a la problemática de las comarcas mineras, a la problemática del carbón y, sobre todo, muy especialmente, se me viene a la cabeza lo que era el eslogan de nuestra campaña autonómica y municipal: las personas lo primero. Y en ese las personas lo primero va a haber muchos trabajadores de la minería leonesa, muchos puestos de trabajo indirectos en las comarcas mineras que van a quedarse sin trabajo por la política que tiene nombres y apellidos: Partido Popular y Partido Socialista. Ciertamente, quien toma la última decisión es el señor Rajoy, con su ministro de Industria a la cabeza, en algo que ya nos preveíamos. Yo quiero recordar que en el mes de diciembre todos los coordinadores de federaciones, de Izquierda Unida, de federaciones
con carbón, Aragón, Asturias y Castilla y León, nos dirigimos al ministro de Industria pidiéndole una entrevista acompañados de Cayo Lara para hablar del carbón. Esa entrevista no solamente nunca se concedió, sino nunca se respondió a la petición. Que sepan los señores del Partido Popular que van a tener enfrente de esas decisiones a Izquierda Unida de Castilla y León. Estaremos con los trabajadores, estaremos con la población de las comarcas mineras, estaremos con la población de las provincias de León y de Palencia en la calle y donde sea necesario en defensa de la producción estratégica de carbón. Yo he explicado muchas veces aquí lo que significa producción estratégica. Significa tener una producción que permita no ser dependientes en la producción de la energía eléctrica y que permita además mantener la población. Dicho esto, alguien puede decir, ¿y por qué ha nombrado el Partido Socialista? Quiero recordar que las decisiones sobre el carbón se toman en España y se toman en Europa. Y en España ha habido un gobierno socialista hasta hace escasos meses que además presidió la Unión Europea en el momento clave en el que podía haber tomado decisiones sobre la política de carbón y no se toman. Dicho esto sobre el carbón, decir que yo no puedo dejar de estar aquí hoy como coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes sin hablar del Consejo de Política Fiscal en el día de ayer. Da la impresión de que ayer Castilla y León ha salido no bien parada de ese Consejo de Política Fiscal celebrado en Madrid, sino que deberíamos estar todos bailando las diferentes danzas étnicas de la comunidad por lo bien que ha salido, pero esto es incierto, esto es mentira, por mucho que doña Pilar del Olmo intente vendernos la moto de que qué bien hemos salido en el día de ayer. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque por mucho que el Consejo de Política Fiscal no haya puesto problemas a las cuentas presentadas por Castilla y León, eran cuentas dictadas desde Madrid, vía telefónica, por fax y en reuniones en la sede de Génova. Y además, los 330 y pico millones de euros a menores que va a tener Castilla y León, hay que sumarlos a los más de 1.000 millones de euros que a mitad de año pasado ajustó el Partido Popular. Es decir, que sobre los presupuestos que iniciaron enero del 2011 no hay que eliminar 332 millones, hay que eliminar casi 1.500 millones de euros. Es decir, que las cuentas de la gran capitana de la Junta de Castilla y León en cuanto a las cuentas a la Hacienda se refiere, traen consigo más problemas para los trabajadores que tienen trabajo, más problemas para aquellos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y más problemas para las clases medias de Castilla y León. Y que las medidas como van a ir sobre el derecho a la salud vía sanidad y sobre el derecho a la educación vía educación obligatoria y vía universidad, lo que van a traer consigo es la expulsión de los trabajadores, de los asalariados de las clases medias del derecho a la salud y la expulsión de la universidad de los hijos de los trabajadores y los hijos de las clases medias, porque la Junta de Castilla y León podría haber ajustado las cuentas de la comunidad, no perdonando la vida de 330 millones de euros al no volver a introducir el impuesto de sucesiones a los ricos de Castilla y León, que van a ser los únicos que se van a poder pagar la universidad. Con esto estoy diciendo que la lucha de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León y en la calle va a ser fuerte y potente en contra de los presupuestos nominatos o presupuestos a plazos de los que yo hablaba el otro día aquí en esta sede de León, que el Partido Popular nos va a presentar para el 2012, si es que acaba presentándonos la próxima semana. Yo me temo mucho que llegue final de año y estemos dándole vueltas a los presupuestos del 2012 cuando deberíamos tener antes del 15 de octubre los del 2013. Como la estrella invitada es nuestro coordinador general, yo le dejo a él, pero no podía dejar de comunicar estos dos temas. Muchas gracias. Según la balanza de los saldos. Bien, buenos días. Hoy es lógico que hablemos de ayer, porque fue un día, yo creo que muy triste para la sociedad española, en función de
especialmente de 3 reales decretos que se convalidaron en el Congreso de Diputados, que no sé, tal como pedíamos varios grupos, el gobierno no tuvo bien tramitarlos por la vía de proyectos de ley, y estamos ya en el, creo que es el número 20 de reales decretos que lleva este gobierno en un periodo de 4 meses. Creo que no ha habido ningún gobierno en toda la historia de la democracia española que haya gobernado a golpe de decreto, real decreto ley, de una manera tan autoritaria desde el punto de vista de no compartir con la sociedad civil organizada y con los grupos parlamentarios y las organizaciones sindicales reales decretos que tienen calado y que están afectando, como todo el mundo sabe, a la vida de la gente y que van a afectar para muchísimo tiempo. Por lo tanto, hay un desprecio absoluto a la sociedad y en ese sentido lamentamos la actitud que el Partido Popular, que no tiene patente de corso, aunque tenga un 44% del voto y una mayoría absoluta por el sistema electoral que tenemos en nuestro país, no tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana, porque cada día con estas medidas que está adoptando está provocando mayor confrontación social, porque la gente no se va a resignar y lógicamente terminará teniendo que ceder a las posiciones de la sociedad civil organizada y de los grupos políticos que estamos planteando otro modelo de desarrollo posible que hay en nuestro país. Los 3 reales decretos ayer que se aprobaron, 2 tienen que ver con la sanidad y la educación, sobran más comentarios, son conocidos. Yo creo que se pone en cuestión por vez primera por parte del gobierno lo que es la universalidad de la sanidad pública española y se pone en riesgo ese carácter universal de nuestra sanidad pública, introduciendo las fórmulas de repago, abriendo la puerta para que las comunidades autónomas las apliquen y además dejando fuera a seres humanos de la cobertura sanitaria. No sé si alguien se podrá llamar, y lo digo por los que tiene muchos el Partido Popular dentro, se podrá llamar cristiano cuando está votando en el Parlamento que algunas decenas de miles de personas se puedan quedar fuera de la asistencia sanitaria en nuestro país, por ser más explícito, que puedan dejar, que se puedan morir como un perro si cabe en la calle sin ningún tipo de asistencia, ¿no? Porque si porque no tienes papeles te cierran la cobertura sanitaria, ¿piensa el gobierno que los propios médicos van a aceptar dejar a una persona que llegue, tenga o no tenga papeles, de no atenderla? Me parece que violentan con esta medida algo que, repito, tiene mucho que ver con el carácter de humanización que ha ido consiguiendo poco a poco en nuestra sociedad y que desde luego cuenta con el rechazo social y espero que completo también de los colectivos sanitarios en nuestro país. En lo que tiene que ver con el recorte de educación, pues también son conocidas las propuestas, pero en definitiva lo que quieren volver es al viejo modelo clasista de la educación. El que tenga recursos que tire y el que no tenga recursos pues que esté en aulas masificadas con menores recursos de profesorado y en definitiva hacer esa dualidad en la educación española que tanto daño va a hacer no solamente a las personas que la puedan sufrir, sino también al conjunto del desarrollo que necesita nuestro país y que ya sabéis que hoy el camino que tenemos es camino de más inversión en educación, en I+D+I, para que podamos salir de esta situación de atasque que tenemos importante de nuestra economía y de la situación de desempleo que tenemos. Y el tercer decreto que adoptaba ayer el gobierno era el decreto que tiene que ver con la elección directa con mayoría absoluta, en lugar de utilizar la mayoría cualificada que se venía utilizando con la elección del presidente del Consejo de Radio y Televisión Española. Pensamos y preveemos que el gobierno lo que intenta es controlar políticamente un medio que en este momento creo que a cualquier ciudadano de nuestro país que se le pregunte, yo diría no partidista o no con criterio partidario, podrá afirmar o afirmará que goza de un nivel de profesionalidad e independencia en los últimos años, como probablemente había que remontarnos, no sé si al tiempo de Castedo, dirigiendo la televisión española, para encontrar un momento, yo diría, de tanta profesionalidad y tanta independencia en la radio y televisión pública. Digo esto porque es muy importante que podamos tener una
medio de calidad para los ciudadanos y ciudadanas y que no tenga comisarios políticos. Los comisarios políticos en los medios de comunicación, comisarios políticos, otro tipo de comisarios, lo único que hacen es que entorpecen lo que tiene que ser el desarrollo del periodismo desde el punto de vista de la comunicación, del conocimiento y de la información veraz a los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, mal día fue ayer, repito, el Congreso de Diputados para nuestro país. Paralelamente, el señor Montoro se reunía por la tarde con las comunidades autónomas para que presentaran los planes de ajuste, de adaptar sus presupuestos al ajuste que obliga, pues hay que recordarlo, la modificación de la Constitución española, su artículo 135, que fue acordado por el PP y el PSOE, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que incorpora unos planes de déficit para el futuro. Y las comunidades autónomas, el plan de ajuste del gobierno está en que este año tienen que ajustar el déficit al 1,5%, mientras que el gobierno central lo ajusta al 3,5%. Este es el reparto que se ha hecho. En primer lugar, desde nuestro punto de vista, hay un reparto desproporcionado del ajuste del déficit. Las comunidades autónomas, excluyendo la seguridad social, gastan más dinero que el gobierno de España y, por tanto, en temas tan importantes como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y, por tanto, no entendemos que le tengan que poner un mayor ajuste a las propias comunidades autónomas que el propio que se pone el gobierno de España, que tendría partidas en todo caso para haber buscado soluciones diferentes. Porque además estos ajustes, como ya explicaba José María en el caso de Castilla y León, se van a traducir y se traducen en cada comunidad autónoma por más recesión, más desempleo y pérdida de servicios públicos esenciales. Pero yo creo que no nos podemos quedar instalados en que no hay más remedio que hacer estas cuestiones. Hace falta una reflexión, que es la que venimos haciendo, de por qué se tiene que llegar en este momento concreto a estos ajustes de déficit tan importantes que se están aplicando y que además no están resolviendo los problemas económicos de nuestro país ni los problemas del empleo de la gente. Nos tenemos que remontar, y es que son responsables, y nosotros hacemos corresponsables de la situación a los gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista que hemos tenido especialmente en la última década en nuestro país, porque se dedicaron y se limitaron a hacer rebajas fiscales en los tiempos del desarrollo de la burbuja inmobiliaria y antes, y además de mirar para otro lado con el inmenso fraude fiscal que ha ido creciendo de una manera paulatina en España, hasta el punto de que hoy hable la agencia tributaria de que las empresas defraudan a la hacienda pública cada año 60.000 millones de euros. Fijaros que es la misma cifra que tenemos prevista con el 5,3 de ajuste del déficit de todas las administraciones públicas, incluido el gobierno, para este año. Supone que hay que ir a un ajuste, habría que ir a pedir 60.000 millones de euros fuera, precisamente con ese déficit que mantenemos en este año del 5,3, o se pretende mantener del 5,3%. Es la misma cifra del fraude fiscal que están haciendo las empresas en España. Y en concreto, el 73% de las empresas defraudan, el 3% de las empresas, corrijo, defraudan el 73% de esos 60.000 millones de euros. Este fraude que se viene produciendo a lo largo de los años y las rebajas fiscales de los gobiernos nos han llevado al incremento de la deuda que tiene nuestro país, pero a seguir manteniendo una posición de déficit. No es verdad, y negamos la mayor, que las comunidades autónomas hayan sido unas derrochadoras. Eso no se puede decir generalizando. Hay que puntualizar y decir qué comunidades autónomas y en qué. ¿Qué comunidades autónomas han hecho aeropuertos en sitios que no hay pasajeros? ¿Qué comunidades autónomas han hecho urbanizaciones en sitios que no va la gente a vivir? ¿Qué comunidades autónomas han montado obras innecesarias que no se tenían por qué haber hecho? Eso sí, pero que hayan sido derrochadoras por sistema, no. Porque el problema no es por el exceso de gasto, sino por la ausencia de ingresos, por lo que se produce la situación de déficit en este momento en las cuentas públicas. Y en esa dirección
hay que corregir la situación que tenemos para poder resolver el problema con una salida que no sea por recortes, sino que sea por mayores ingresos. Nosotros estamos haciendo propuestas de manera permanente al Gobierno. Hemos presentado iniciativas legislativas, proposiciones no de ley, la última la presentamos el 20 de febrero de 2012, que todavía no se ha visto en el Parlamento. Y son propuestas por las que le estamos diciendo al Gobierno por dónde se puede resolver los problemas para intentar ajustar las cuentas, por la vía de mayores ingresos, luchando contra ese fraude fiscal importante y haciendo reformas fiscales progresivas de tal manera que se toque el impuesto de sociedades al alza, de tal manera que se adopten medidas como, por ejemplo, la petición en Europa, en la zona euro, de que se supriman los billetes de 500 para que aflore toda la economía sumergida y el dinero negro que está moviéndose en esa dirección, o propuestas como limitar, por ejemplo, los cambios, las compras, las adquisiciones entre ciudadanos, las transferencias que se pueden hacer en efectivo en un límite máximo de 1.000 euros. Son medidas que están estudiadas por la agencia tributaria y que ayudarían de una manera a luchar contra el fraude fiscal, más allá también de medidas de poner un impuesto de transacciones financieras en nuestro país y medidas en definitiva que tienen que ver con recuperar más recursos a las arcas de la hacienda pública, tocando incluso el IRPF. Es decir, hay salidas diferentes para resolver los problemas de una manera distinta y que no tengamos que seguir en esta espiral que además se está demostrando que es absolutamente inútil. Y concluyo diciendo una cosa, y es que hemos presentado todos los grupos políticos 3.327 enmiendas a los presupuestos generales del Estado. El Grupo de Izquierda Unida y aliados hemos presentado 810 enmiendas. A nosotros no se nos ha aceptado ninguna por parte de este Gobierno. No sé si nos podíamos haber ahorrado el trabajo inmenso que significa hacer tantas enmiendas. Nos podía haber avisado y seguramente nos habíamos ahorrado el esfuerzo. Pero de las 3.327 que presentamos todos los grupos políticos en el Parlamento, solo ha aprobado 3. A UPyN, que le ha aprobado alguna por razones obvias y alguna que le ha aprobado a Convergencia y Unión. 3 de 3.327. Ese es el talante negociador del Partido Popular con respecto a los presupuestos generales del año 2012. Y en concreto, pues tenemos la frustración, por qué no decirlo, de que 2 enmiendas fundamentales e importantes que afectan a Castilla y León y que afectan especialmente a León, como son la retirada de recursos que hizo el Gobierno en el anuncio de presupuestos generales del Estado y que está incorporado de lo que son las ayudas a los planes MIR, las cuencas mineras. Es decir, que hemos presentado 2 enmiendas en concreto, una por 175 millones de euros, otra por 215 millones de euros, y ambas han sido, hasta ahora en comisión, nos queda el debate del Pleno y la votación en Pleno, han sido desestimadas por el Partido Popular. 175, repito, una de ellas, millones de euros, y 215 millones de euros la otra. Por tanto, lamento profundamente no poder traer buenas noticias desde el punto de vista político-económico aquí a Castilla y León en esta visita, pero esto es lo que hay, esto es lo que quiere que haya el Gobierno del Partido Popular, y nosotros vamos a continuar en la línea de seguir defendiendo que hay una alternativa diferente, que la crisis se tiene que resolver buscando los recursos donde están, porque aquí alguien se ha llevado el dinero en esta especulación inmobiliaria impresionante que se ha montado en nuestro país, y que además es posible que en España tengamos una reforma fiscal progresiva. Un dato y concluyo. Estamos en 8 puntos por debajo de la media de la presión fiscal de los países de la Unión Europea. Eso nos dice sencillamente que tenemos margen de maniobra con una política fiscal progresiva para que podamos incorporar más recursos a la hacienda pública y en todo caso los ajustes puedan ser más suaves, pero al mismo tiempo permita que haya recursos para hacer inversión pública del Estado, generar políticas de empleo y además, lo más importante, y es que todo el mundo estamos defendiendo un nuevo modelo de desarrollo productivo, pero ese tiene nombres, hay que ponerle apellidos, y los apellidos son recursos concretos para poderlo desarrollar.
Lanzadas esas enmiendas a la minería en los presupuestos generales que ha presentado Izquierda Unida, me imagino que ustedes siguen pensando en la nacionalización. No sé si, como ahora se está haciendo con los bancos, esa sería también la solución para el sector minero. Sí, nosotros tenemos una posición de defensa de que a este país lo han exprimido como un limón, le han quitado al Estado los resortes y los recursos fundamentales que tenía para poder desarrollar políticas desde el punto de vista de la intervención pública del Estado. No hace falta que hagamos el repertorio de todas las empresas públicas que se han privatizado, y algunas hoy son multinacionales, que ganan muchísimo dinero además para los accionistas, no para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y por tanto entendemos que en el caso del carbón nosotros apostamos por esa dirección. Pero además, igual que apostamos por alguna entidad de ahorros, en este caso concreto, que ya es conocido, en el caso de Bankia, donde el gobierno lo que pretende, lo que ha decidido es que nacionaliza los activos tóxicos, es decir, los valores que no tienen valor, para entendernos, para que los podamos limpiar con los recursos de todos los ciudadanos y después volverlos a privatizar para que sigan organizando el negocio, los que han organizado este negocio tan impresionante que nos ha traído a este desastre en nuestro país, que no acaba hoy, que este desastre de largo recorrido, porque cada día estamos descubriendo novedades, y es que hasta nuestra banca va a tener que ser investigada por agentes externos, porque no se fían los que le prestaron el dinero a los bancos de lo que diga el gobierno de España, de lo que diga el Banco de España y de lo que digan los propios bancos que fueron a por ese crédito tan alegremente para organizarnos el fiasco que nos han organizado en nuestro país. Por tanto, sí, apostamos por la nacionalización, y en este caso de Bankia también, además del sector del carbón, apostamos directamente por ese tema, porque entendemos que ya está bien de socializar las pérdidas de algunos, y es hora de que empecemos a socializar los beneficios posibles que se pueden tener en determinadas instituciones y en determinados medios de producción en nuestro país. Hablaba antes de esa, la reunión de ayer de Montoro, de ese Consejo de Política Fiscal. De hecho, Asturias, que lo tenemos aquí al ladito, fue la comunidad que no se lo aprobaron en este caso. Estamos además en un proceso, entre comillas, de desgobierno que parece que se tiende a solucionar también con el apoyo de Izquierda Unida. No sé cómo ve en este caso usted la situación a corto plazo del Principado. Bien, pues que nuestra posición con el siguiente gobierno, independientemente que estemos o no en el gobierno, en Asturias, pues no es una cuestión decidida, pero si en la investidura sí está decidida, lo que venimos a venir es a resolver el problema que ha creado el Partido Popular y el Foro. Porque el Partido Popular, el señor Montoro le tenía que preguntar al Partido Popular en Asturias, ¿dónde ustedes? ¿Por qué no presentaron ustedes el plan de ajuste que ya se conocía antes de la convocatoria de las elecciones asturianas, que tenían ustedes que estar haciendo ajustes, ¿no? Le pregunten a su partido y le pregunten al Foro, porque al final en el tiempo terminaban juntos nacieron y juntos terminarán, no quepa ninguna duda, ¿no? Y lo que vamos a venir, lo que venimos a hacer desde nuestra organización de Izquierda Unida es a corregir esa situación, y lógicamente se hará ese plan de ajuste. Pero, ojo, el plan de ajuste, alguien de nuestra organización hablaba de imperativo legal, yo no hablo ni de eso, ¿no? El plan de ajuste es que te lo impone el gobierno, y lo impone el gobierno. Y si no le cumples, el gobierno decide que te corta los recursos. Eso que hablan de la intervención es que decide que no te pasa recursos de lo que te tiene que pasar, y te hunde porque hay que pagar las facturas. Por tanto, es una imposición. Por eso le estamos poniendo tanta importancia a que analicemos el problema de fondo. ¿De dónde viene la situación a la que hemos llegado a esta locura? Porque esos servicios públicos han funcionado en tiempos que no había bonanza económica. No han funcionado solamente en el tiempo del ladrillo. La sanidad pública funcionaba antes del crecimiento del ladrillo. La educación pública no había que recortarla cuando no había llegado todavía el ladrillo. En los años 90, en los años 95, en los años 85 han estado funcionando y funcionaban los servicios. ¿Por qué hay que cargárselos ahora cuando resulta que tenemos más Producto Interior Bruto que nunca hemos tenido en la historia de la democracia española? Bueno, pues son reflexiones importantes que nos tienen que llevar a que aquí lo que ha habido es una transferencia de renta de la mayoría a bolsillos de unos cuantos que se han enriquecido de una manera escandalosa. Y es ahí donde tenemos que tocar el fondo del problema. Y mientras no se aborde ese fondo del problema, claro, estaremos en el desastre que están planteando este gobierno, porque en el fondo atacar la educación y la sanidad, lo que de alguna manera subyace detrás y está impulsado por la propia COE, es que quieren privatizar servicios públicos esenciales y convertir un derecho con el que han nacido nuestros hijos, convertirlo en un negocio para unos cuantos.
y por tanto quitarnos esos derechos universales que tenemos y que además están determinados en la propia Constitución española. De eso es de lo que estamos hablando. Usted acaba de decir que ha apostado por la nacionalización de las cuencas mineras. Quería saber si tiene un conocimiento así más exhaustivo de la provincia de León, porque ese sectores habría que apostar en la provincia de León para la legislación económica, porque las cuencas mineras también. Sí, nosotros, si alguien nos preguntara, ¿tienen ustedes un programa de gobierno preparado para gobernar mañana en España? Pues un programa de gobierno lo estamos intentando montar con mucha gente. Somos una fuerza modesta, hemos tenido un crecimiento importante, las encuestas nos dicen que vamos creciendo y que tenemos creo que es un 12,2% de intención de voto, es decir, estamos en un momento, pero estamos intentando construir una alternativa con mucha gente al modelo neoliberal que es al que nos ha llevado al desastre. Eso es lo que estamos haciendo, no es tarea pequeña, pero sí tenemos unas ciertas iniciativas que están planteadas en nuestros documentos programáticos de por dónde hay que caminar. Cuando nosotros estamos planteando un nuevo modelo productivo, estamos diciendo que la inversión en este país, el Estado tiene que ser locomotora que tire de la economía. No estamos hablando de estatalizar, estamos hablando de que el Estado tiene que intervenir. Y en esa intervención del Estado, hoy se tiene que caminar por la vía de la inversión en I+D+I y en las nuevas tecnologías. Eso es esencial. Mirad, yo estoy visitando empresas, algunas aquí en Castilla y León. José María me ha acompañado a un par de empresas o tres, y siempre hago la misma pregunta: ¿de quién es la tecnología? Y la respuesta es casi siempre la misma: alemana. Y ahora fijaros qué curiosidad. Alemania está tirando de ingenieros que hemos formado en nuestras universidades para que sigan produciendo alta tecnología, para que nosotros le compremos la tecnología y sigamos dependientes de la tecnología que nuestros españoles fabrican en el país. Es una paradoja importante, ¿no? Por tanto, nosotros planteamos que en el sector de la educación, en el sector de la sanidad, en el sector de la ley de dependencia, de los servicios públicos esenciales, en la reforestación, en lo que tiene que ver con temas medioambientales, con una situación que tenemos de mucho deterioro en nuestro país y que se puede, por la vía de las nuevas tecnologías, caminar en una dirección positiva. En lo que tiene que ver con la energía, con las nuevas tecnologías, hay todo un campo impresionante que es cuando hablamos del nuevo modelo de desarrollo productivo que se tiene que dar. Pero todo eso, si no está acompañado de una banca pública, no será posible que se ponga en funcionamiento, porque la banca privada no funciona con esos parámetros. Y por eso estamos insistiendo tanto en que cuando hablamos de nacionalizar algunas de las entidades de ahorro que en este momento, yo no sé si nos podíamos convertir en accionistas de Bankia, por ejemplo, porque se ha quedado con un valor absolutamente limitado en las pocas acciones que tiene y las que le quedan, ¿no? Pero quiero decir, cuando estamos planteando que el Estado entre para nacionalizar, estamos diciendo que ese es el paso para tener la banca pública. Y si tenemos una banca pública, los objetivos son dos. Uno, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y autónomos, porque los créditos están cortados por la banca. La banca es la que está cortocircuiteando en este momento lo que son los recursos para poder mover la economía, y es el problema fundamental que tiene nuestro país. Y el segundo, para impulsar un nuevo modelo de desarrollo productivo. Esos son los mecanismos, y por tanto sí hay alternativas concretas y que se tendrían que concretar cada vez más, pero sí hay una línea concreta que podría generar empleo, y además ha habido un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo del ladrillo se ha demostrado que es un fracaso, un gran fiasco, y que además nos ha dejado hipotecados de por muchísimo tiempo. Y no es la crisis financiera internacional y del capitalismo como tal solo, es nuestra propia crisis que hemos tenido aquí por este modelo de desarrollo especulativo, repito, y que nos ha llevado a un endeudamiento tan alto de las familias, de la propia banca, y también incrementando la deuda del Estado con motivo de tener que tapar o salvar a los bancos, que sabéis que son los primeros que se están salvando en esta situación política. ¿Alguna cosa más? Bueno, gracias. ¿Me permitís un segundo? Sí. Un segundo nada más. Dos cosas. Además, en León tenemos fichado, y creo que es muy interesante, la sección de agroalimentaria, sobre todo la política de transformación. Y os digo una cosa, en la línea que han expresado tanto José María como Jaime al principio, el miércoles pasado tuvimos una reunión en Ponferrada donde todos nuestros representantes en las comarcas mineras, tanto la montaña leonesa como el Bierzo Murciana, van a ser entes activos de movilización a partir de este momento. Vamos a iniciar una rueda de contactos, tanto con sindicatos, con todas lo que es los movimientos organizados en las cuencas mineras, para intentar coordinar una movilización masiva en las cuencas mineras de la provincia de León. ¿Vale?